Así que bueno, hoy justamente vamos tenemos una invitada con que vamos a poder conversar algunas cuestiones que tocan también algo de lo que vimos el sábado. Vamos a conversar con Valentina Novik. Ella es politóloga, es subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2019. Así que bueno, ya la saludamos. Buenas noches, Valentina. Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos acá en Desmalezando y te damos las gracias por darnos este tiempo. ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches a ustedes y a la audiencia. Gracias y otra vez gracias por dedicarnos este rato para que podamos conversar. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos pensando, Valentina, te has desempeñado dentro del Ministerio de Seguridad y nos interesaba por lo menos comenzar charlando sobre el tema de la gestión de las fuerzas de seguridad. Con Liliana hablábamos sobre los episodios del sábado, que si bien es una policía que es local, que no es federal, pero nos parece interesante que vos nos puedas dar una mirada acerca de este tema complicado que es la gestión del accionar de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y cuando se producen episodios puntuales como esto en particular, ¿no? Así es, sí, de hecho todavía sigue siendo una deuda en algún punto de la democracia el cómo construimos fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, que sean, digamos, profesionalizadas, respetuosas de la norma de los derechos humanos, que efectivamente trabajen en lo que es su deber, digamos, que es la prevención, conjuración y represión en el buen sentido de los delitos, tomando en cuenta las normas, ¿no? Respetando la normativa. Si bien a partir del año 2010, cuando se crea el Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo grandes avances tanto en la formación como en las prácticas y en los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales. Luego eso tuvo retrocesos, ¿no? En el periodo entre 2016 y 2019, donde se volvió a utilizar a la fuerza de seguridad como instrumento político al servicio no político del gobierno, porque las fuerzas de seguridad son una institución, ¿no? Que depende del poder ejecutivo administrativamente y luego son auxiliares de la justicia en todas aquellas cuestiones relacionadas con la investigación de los delitos. Tienen como esa doble, ¿no? Pertenencia. Ahora, el problema es cuando la fuerza, y en el caso de la policía de la ciudad, yo quiero ser justa y quiero decir una parte de esa fuerza de seguridad, porque no puedo involucrar a los 30.000 hombres y mujeres que trabajan en la policía de la ciudad y decir que son un instrumento político. Yo lo que creo es que lo que ha habido ahí en la conformación de la policía de la ciudad fue que se sumaron, digamos, lo que era la primera policía metropolitana creada en 2009 por Macri, que tenía un claro sesgo de policía política, digamos, muy desarrollada el área de inteligencia de esa policía. Claro. Recordemos que en algún momento, creo que fue en 2016 o 2015, 2015 fue que para una investigación sobre un delito federal en la provincia de Santa Cruz, el fiscal Stornelli o el juez Lijo, ya no me acuerdo, uno de esos dos, mandaron a la policía de la ciudad a hacer las tareas de investigación en Santa Cruz, ¿no? Y luego, en 2016, se traspasa la Superintendencia de Policía Federal y se crea la Policía de la Ciudad con una ley que fue ampliamente debatida en la legislatura, que fue votada por unanimidad, que si uno lee la ley de Policía de la Ciudad, sinceramente es una ley de avanzada, pero que lamentablemente ha nacido letra muerta esta ley, porque, bueno, lo vimos el sábado claramente. Si repasáramos los artículos, y termino con esto, si repasamos los artículos de la ley de la ciudad, no solo de la Constitución y la ley de inteligencia, la ley de policía de la ciudad, violaron por lo menos 10 de esos artículos,
el Ahora, sábado. te hago una consulta en relación con esto que estás contando, Valentina. Digamos, por un lado está, bueno, toda la autoridad política que le da las órdenes a la policía de la ciudad para que las cumpla. Y me parece que por otro lado hay una cuestión de la formación que tienen los cuadros de la policía, este, que tal vez es un tema que pueda estar en cuestión en algún momento. Yo me preguntaba, porque se comentaba estos días, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, que al menos una parte de la policía de la ciudad, eh, digamos, tiene algo de formación o capacitación en el organismo, digamos, yanqui, que reemplazó a la Escuela de las Américas y que creo que ahora funciona en El Salvador. ¿Vos tenés idea si hay algo de esto en la capacitación? A ver, mira, todas las policías provinciales de nuestro país y también las fuerzas federales tienen constantes intercambios y formaciones con organismos y agencias internacionales. Particularmente Estados Unidos, porque es la que más recursos tiene. Vienen, ofrecen cursos y se llevan a la gente becada a estudiar afuera y demás, con lo cual también es muy difícil controlar esa situación. Claro, claro. Después está, digamos, la definición política de qué se hace con esas capacitaciones, o si se controla que esas capacitaciones efectivamente sirvan después para la tarea concreta que tiene la policía o las policías en los territorios concretos en función con la conflictividad que hay en los territorios. Uh-huh. Digo, eso es una definición política. Yo puedo mandar un policía a estudiar a cuántico a la agencia de la DEA y luego cuando viene, bueno, controlar y ver que utilice lo que nosotros necesitamos que utilice para la conflictividad que tenemos acá, no Claro. para otras conflictividades. Pero eso es en términos, digamos, de la policía en tanto su función teórica, como te decía, de prevención, conjuración e investigación de los delitos. Cuando la policía se utiliza como un instrumento político para perseguir, para espiar y para reprimir adversarios políticos, estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Esto es, no tiene que ver con la función primaria que tiene una fuerza de seguridad. Pensaba, Valentina, con esto que decías, en estos tiempos de radicalización de las derechas, localmente y, digamos, globalmente, de qué manera esto que se transforma en discursos que son competencias, a ver quién es más punitivo, más represor, más mano dura, qué difícil pensar una gestión en los términos que vos planteabas al inicio respecto de respetuosa de las normas, los derechos humanos, en una cuestión preventiva o de investigativa de criminalidad, pero no represiva. Digo, hay como ahí, como si hubiera un punto, seguramente no es insalvable, pero digo, cómo se alimenta esa otra versión, ¿no? Sí, claro. La complejidad mayor es que los discursos de odio están instalados en la sociedad. Entonces, vos imagínate, si están instalados en la sociedad, muchas veces están sobre representados dentro de una fuerza de seguridad. Con la agravante que la policía es la que tiene la cuestión fáctica del monopolio del uso legítimo de la fuerza del Estado. Ergo, están armados, pueden usar el arma legalmente, digo, ¿no? O sea, estamos como que, claro, en el lugar donde la cosa se concreta, ¿no? Donde se permea el discurso de odio y después te tienen un arma, y disparan. Y, digamos, también y se sienten avalados en un punto, no solo por el discurso de odio que está en la sociedad, sino por las definiciones políticas de la fuerza política que define dirigir la política o en los estados judiciales o con represión en la calle y no con política en las urnas, hablando con la gente, proponiendo, ¿no? Y sí, claro, es mucho más complejo en este escenario tan agrietado que tenemos y donde han permeado los discursos de odio.
lamentablemente. Vos comentabas recién, bueno, esto de el discurso de odio instalado en la sociedad y que obviamente, digamos, también las policías están permeadas por esto y avaladas por los partidos políticos que, digamos, que les dan las órdenes y que las sostienen. Y también me parece que está, junto a todo esto, el tema de los integrantes de la policía, en este caso de la ciudad. Yo estoy pensando en un artículo que leí escrito por Matías Molle, que es un diputado provincial de los que fueron golpeados el sábado, donde él decía que entre todas estas cosas que vos mencionás que le preocupan a él, también estaba el tema de percibir que quienes más intensos eran en los maltratos, hacia él en este caso puntual, eran policías jóvenes que daban la sensación de, aparte del discurso de odio, no tener en claro qué violaciones de leyes y decretos estaban cometiendo con lo que hacían, ¿no? Es decir, a la impunidad que viene desde los jefes o de la autoridad política, como que se sumaría este desconocimiento de los cuadros o de algunos cuadros acerca de las implicancias que podría tener lo que estaban haciendo, lo cual esto sí creo que refiere puntualmente a la formación, ¿no? Totalmente. Mira, lo hablé con Matías, somos compañeros y además estamos juntos en el Instituto de Políticas de Seguridad y Justicia de nuestra organización, que él quedó a la noche cuando charlamos estaba muy sorprendido por eso. Escribió ese artículo de TICEJU y la gravedad que evaluábamos que tiene esta situación, porque claro, todos esos jóvenes no tienen, algunos de los policías más viejos, los traspasados de la Federal, tienen registro de la historia, ¿no? Y de que la taba cambia. Yo porque por mi trabajo he hablado mucho, bueno, con oficiales de Policía Federal que habían quedado muy marcados por lo que pasó en 2001, porque en verdad ellos a la institución lo del 2001 le golpeó fuerte, más allá de que tuvieron un montón de policías, oficiales, suboficiales, algunos inclusive detenidos con causas judiciales, les marcó. Y de hecho hay algo que yo siempre cuento, que en 2004, cuando Néstor Kirchner le ordena que la policía no estuviera armada en manifestaciones públicas, que eso, bueno, después genera la renuncia de Vélez, ¿no? Estoy haciendo prehistoria. Pero charlando, yo ya trabajaba en ese momento en seguridad en la ciudad de Buenos Aires y tenía mucho contacto con comisarios de la Policía Federal y la mayoría lo acataron enseguida. La policía le entendió que eso era algo que les servía, porque después los muertos los tenían que pagar, de alguna manera los iban a pagar. Y sobre todo con los más jóvenes, los más inexpertos, que muchas veces, bueno, perdían, digamos, los estribos en el marco de estas enfrentamientos, digamos, que se daban con los manifestantes. Y si nosotros hacemos historia, lo vemos después cuando vino el ministerio, vino Nilda, que bueno, ya toda esa política se profundizó, exceptando el caso que fue el caso de Mariano Ferreira, que fue el que hizo el secretario del Ministerio de Seguridad. No volvimos a tener, no tuvimos muertos en manifestaciones públicas, ¿sí? Claro. Entonces hay algo ahí que sostenido en el tiempo, ¿no? También las instituciones, los propios policías, los propios miembros de la institución van adquiriendo esa lógica. Después lo que te pasa es que, bueno, se cambió el signo político brutalmente, y hay un cambio brutal, ¿no? Como fue en 2016 en la política, después vino la doctrina de Chocobá, ¿no? Vino como toda una cuestión que era lo opuesto, y los miembros de la policía de la ciudad que se ven avalados y protegidos políticamente para accionar, felicitados por esto. Y después cuando con una justicia de la ciudad, que bueno, ayer Gallardo, después Gallardo hizo una sentencia, hoy hubo una audiencia, no fue nadie, básicamente,
la ciudad ha visto que no va a acatar ese fallo, y Gallardo ahí ni siquiera se metía con estas cuestiones que estamos hablando. Gallardo en el fallo habla de cuáles son las jurisdicciones, y la jurisdicción de la policía de la ciudad, que no era, de hecho, el falla, que no era jurisdicción de la policía de la ciudad, la contención o el control, digamos, de esa manifestación, sino de las fuerzas federales, teniendo en cuenta de que estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, y que por la ley CAFIEL y por ser la ciudad de Buenos Aires todavía la capital federal de todo el país, de todos y todas los que habitamos este país, hay una incumbencia que tienen las fuerzas federales sobre lo que son los objetivos federales, tanto territoriales como las personas. Bueno, aún ese fallo no ha sido acatado por la ciudad, va a ser apelado, bueno, hay toda una discusión. Ayer la vicepresidenta Cristina lo dijo, ¿no? Que hoy justo estaba leyendo ahí que te dicen que Cristina ataca la autonomía de la ciudad. No ataca la autonomía de la ciudad. Lo que está diciendo es, pensemos, porque esta ciudad sigue siendo la capital federal. Claro, y yo te digo una cosa, yo lo que creo es que, más allá de los nombres propios, Máximo Kirchner, saquemos los nombres propios. Una policía provincial, como es la policía de la ciudad, se insubordinó contra autoridades legítimamente electas democráticamente. Y eso una policía democrática no lo puede hacer. Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es un punto en el que hay que detenerse, pensar y pensarlo desde cada uno, desde sí mismo, ¿no? Como ciudadano en relación a sus derechos, más allá de lo específico de estos que vos decís y de la vicepresidenta, por supuesto. Me quedé pensando en varias cosas de las que decías respecto de este efecto en 2001 de la policía, digamos, atravesando esas situaciones y bueno, quedando tocados por las consecuencias, y qué pasa con estos policías jóvenes que parecería que no pueden como tener una inscripción de esta historia o de las consecuencias de esta historia, porque también está avalado por una modalidad de gestión, ¿no? Pero bueno, esto que vos decías, saben que los más viejos, los que tienen otra trayectoria, que la TABA cambia y ciertas cosas que parece que son de absoluta impunidad en algún momento viran, ¿no? Y pensaba en relación a esto de los modelos de gestión, Valentina, en algo que leí allí en algún artículo tuyo, en una entrevista que te hicieron, hablabas de los modelos de gestión en seguridad delegacionistas, y ponías como en tensión algo de eso. Si por ahí nos podés comentar al respecto. No, bueno, a ver, ahí igual en esa entrevista, que en realidad el objeto de la entrevista era otro, que estaba relacionado con la agencia, con la DEA, pero no, a ver, la diferencia o lo que nosotros planteamos y creemos en términos de modelo de conducción civil de las fuerzas de seguridad tiene que ver con la policía es una institución que permanece, ¿no? O sea, que primero, que está, que es necesaria y que permanece. Yo, en las distintas, tuve varios cargos, el primero en la ciudad, después en Nación, después volví al llano, después volví, y así, hoy vengo, y me voy encontrando con las distintas camadas. Ellos saben que ellos quedan, que nosotros pasamos, ¿no? Los funcionarios pasamos y ellos quedan. Y eso lo tienen claro como cualquier institución de la burocracia del Estado, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia está en qué es lo que pasó cuando se creó el Ministerio en 2010, ¿no? El Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, hubo una definición política de conducir la política de seguridad. Y conducir la política de seguridad no solamente es un ministro dando órdenes, sino es ir trabajando sobre todos los estamentos de la tarea policial. Porque al principio ustedes me hablaban de la formación. La formación es muy importante, y si vos vas a ver la currícula de la formación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es impecable. Tienen muchas materias de derechos humanos,
no, o sea, la currícula es impecable. Después el problema es el desarrollo de la carrera y las prácticas y cómo se reproducen esas prácticas. Entonces, para conducir políticamente hay que ir permeando todas esas prácticas en función del objetivo, ¿no?, político. Digo, si vos me preguntás a mí si Patricia Bullrich conducía las fuerzas de seguridad, las conducía. Y no solo dando órdenes desde arriba, desde abajo también, o sea, para el lado que ella quería. Que por ahí les es más fácil a algunos miembros de la fuerza acatar esas órdenes, digamos, ¿no?, que otras, que desde este lado. Pero el modelo delegacionista es decir, bueno, listo, la policía sabe lo que tiene que hacer, lo hace, yo le doy la orden y va y lo hace. El asunto es que es como, yo no sé si ustedes se acuerdan, para la conquista española que había siempre lo estudiamos en los libros de historia, se acata las normas que venían de España a las tierras acá, decía se acata pero no se cumple, ¿no? Se dice que sí, pero después como estaban tan lejos y no sabían si la orden que se dio desde allá acá efectivamente se cumplía, la máxima es se acata pero no se cumple. Bueno, el modelo delegacionista en algún punto es eso. Bueno, yo doy la orden porque soy la autoridad política y van a acatar. Y no, y la realidad es que hay ahí una necesidad de construir, digamos, cuadros civiles de conducción en las distintas temáticas de la seguridad y que puedan trabajar en conjunto con las policías, porque las policías sí, claro que saben trabajar, no es que no saben, algunas cosas más, otras menos, algunas cosas trabajan mal. El asunto es que sobre eso hay que estar todo el tiempo con una estrategia de control y conducción, que no implica ni pensar que la policía son enemigos, ni que son seres extraterrestres. Son hombres y mujeres trabajadores, la mayoría de ellos, excepto digamos los cuadros más oficiales, los que están más politizados. La mayoría después son jóvenes, mujeres, hombres que ingresan esencialmente porque es un trabajo bastante bien remunerado, estable, con obra social, entonces también hay que tener en cuenta esa situación y conducirlas es en función de cuál sea la definición de política criminal que tiene que ver con la política de seguridad que tiene un gobierno popular o que tiene un gobierno de corte neoliberal, digamos. Ahora, te hago una consulta en relación con todo esto. ¿Hay alguna influencia posible del nivel central, digamos, en la capacitación de las policías locales y puntualmente en el caso de la ciudad, que aparte de ser un distrito autónomo, al mismo tiempo es federal, con lo cual uno supone que con más razón podría haber alguna incidencia del gobierno central, de los ministerios de seguridad o del interior, en las líneas generales, por lo menos, de la capacitación y control de la gestión? Mira, en términos legales, en el marco del Consejo de Seguridad Interior, que está creado por la Ley de Seguridad Interior, que todas las provincias han adherido, el Poder Central, digamos, el Poder Federal, lo que hace son una serie de protocolos, recomendaciones, etcétera, a las que las provincias adhieren o no adhieren. ¿Sí? O sea, eso es una definición de cada una de las provincias, adherir o no adherir a esos criterios, a esos protocolos, a esos programas de formación. El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene mucha oferta, digamos, de capacitación hacia las policías provinciales. Pero ya es un criterio, o sea, es cada distrito, cada provincia, y la ciudad de Buenos Aires, en tanto hoy ya con un estatus de provincia, porque ya falta muy poco, o sea, solo falta que terminen de trasladarle algunos delitos penales que todavía están en la Justicia Nacional para que termine de tener todas las atribuciones de una provincia. Entonces puede adherir o no adherir, de hecho adhirió a la Ley de Seguridad Interior, y después puede acatar o no acatar. Esa es la realidad. No hay una forma obligatoria, digamos, de
de lograr que eso suceda. Ahora, el problema es la otra discusión, y es sobre, dentro de la ciudad ahora autónoma de Buenos Aires, cuáles son los objetivos federales. Cuáles son aquellos territorios y personas y actividades y actos. Si vos lees el fallo de Gallardo, él te dice, bueno, en realidad, cuando la actividad está relacionada con un objetivo federal, que es la vicepresidenta, todo el despliegue territorial de esa actividad, en este caso fue la manifestación, ponele que hubieran sido 10 manzanas de gente manifestándose, bueno, esas 10 manzanas se tenían que transformar en territorio federal en ese momento. Claro. Porque estaban relacionadas con el objetivo federal, que es la vicepresidenta. Bueno, eso es lo que hoy está en discusión. Yo, si eso es una opinión mía, creo que la ley las leyes son claras en eso. Pero bueno, hoy el debate está en la arena de la política. Vos lees las leyes, clarísimo lo que dice Gallardo es efectivamente así, tanto era algo relacionado con el objetivo federal, que era la vicepresidenta de la Nación, todo, o sea, tenía que transformarse por el tiempo que durara la manifestación, las 6, 7, 8, 10 manzanas, 2, 3, las que fueran, tenían que transformarse en territorio federal y ser custodiadas por las fuerzas federales. Bueno, y la policía de la ciudad quedaba en el perímetro auxiliando. O podía estar en el operativo, pero el comando del operativo lo debía tener la fuerza federal. ¿Se entiende? Sí, totalmente, sí, clarísimo. Lo que pasa es que uno mal interpreta eso o no sabe acerca de eso. Está buenísimo quedar como informados de qué se trata y cómo es el manejo en la jurisdicción de los objetivos que son federales. Está buenísimo. Igual esto que yo te estoy diciendo, yo que quiero aclarar, yo después después la disputa está en la de la política. Entonces, una cosa, bueno, la norma, y después la norma no es taxativa. El artículo 7 de la ley 24.588, que es la llamada ley Cafiero, que habla de los objetivos, o sea, que la nación se resguarda para sí los objetivos federales en la ciudad autónoma, que esa ley se da después de la reforma de la Constitución del 94, es taxativa y no, digamos, no lista todas las situaciones posibles. Claro. ¿Entiende? Ahora, como es abierta en realidad, esa interpretación y la definición política, decir, bueno, esto es un objetivo federal. Bien. Y eso yo creo, insisto, no voy a ser exegeta, por favor, de Cristina Fernández de Kirchner, me muero antes de hacer eso, pero creo que a eso se refería Cristina ayer. No a discutir la autonomía de la ciudad, no a discutir eso. No estaba diciendo volvamos y que la ciudad no sea más autónoma. Lo que estaba diciendo es discutamos discutamos la seguridad, discutamos no solo la seguridad, o sea, las incumbencias del gobierno federal en la ciudad capital. Y el carácter federal de la ciudad. Claro. Claro, tal cual. Porque si no damos como mudémoslo, no sé, a Ushuaia, no sé a dónde quería montar la Vietnam. Sí. Mudémoslo a otro lado, claro. Por eso. Eso es lo que está poniendo en debate Cristina, y yo creo que más allá de su persona, de esta situación puntual, es un debate no menor porque nos pasó en el velorio de Maradona. Exacto. ¿Qué pasó en el velorio de Maradona? ¿No? O sea, en el velorio de Maradona, la Plaza de Mayo debería haber sido territorio federal y debería haber custodiado de las fuerzas federales. Pasó, ya no me acuerdo cuándo fue cuando le tiraron los cascotes a la ventana del Senado. Sí. Pasó lo mismo. Y yo siempre, cuando comento con mis compañeros esta cosa, le digo, recuerden, porque tuvimos y lo padecimos, en 2017, reforma previsional. ¿No? ¿Se acuerdan? 2017, reforma previsional en el Congreso, yo estuve ahí, me gasté las gendarmerías, como a todo el mundo. Yo, por formación profesional, yo voy empoderada en la columna de organización, pero como de formación profesional salgo a hacer recorrido a ver el dispositivo de seguridad. Y vi todo cómo estaba armado, y está todo el dispositivo todo el perímetro largo,
a una cuadra de, digamos, a todo alrededor del Congreso, estaba con grupos de contención de las fuerzas federales. Había Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y la policía de la ciudad recién estaba sobre Callao, sobre la 9 de julio, que después de la manifestación salieron a cazar manifestantes, la policía de la ciudad tuvo esa tarea, digamos. Ahora, todo el dispositivo, o sea, ahí definieron que el territorio federal eran las 6 manzanas a la redonda del Congreso, y las custodiaban las fuerzas federales, y era el gobierno que tenía del mismo signo político la ciudad y la nación. Claro. A mí me gastó la Gendarmería a 2 cuadras del Congreso, no la policía de la ciudad, ¿no? Por eso digo que eso es lo que está en debate, y en todo caso habrá que evaluar si definir, porque la verdad es que yo creo que es riesgoso, digo, en términos de nosotros teniendo el gobierno nacional, hay un riesgo ahí de que si uno se pone, yo ahora estoy con esto, discúlpenme, no sé si estamos con tiempo, porque me puse a mirar los debates de 1880 cuando finalmente se resolvió la cuestión de la capital federal, en la que la ciudad de Buenos Aires fuera tendríamos que ir redondeando cuando puedas. Bueno, no, nada, que en ese momento uno de los argumentos por los cuales se federalizó la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires la cedió, fue que porque si no, las autoridades federales, el presidente, terminaban siendo rehenes del gobernador de turno. Entonces, por eso requerían una ciudad federal para tener, bueno, nada, redondeé, acabo de redondear. Sí, ese es un tema para seguirla en lo sucesivo, me parece interesantísimo, porque se engancha con esto de pensar la autonomía y lo federal y bueno, y todo esto, pero la verdad que igual interesantísimo, Valentina. Insisto muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias, Valentina, por todas las aclaraciones y por el tiempo. Bueno, te agradecemos mucho, realmente. No, por favor, a ustedes. Cuando un abrazo. Gracias.